Antes de exponer la parte que se me ha solicitado, voy a hacer una pequeña introducción con algunos de los temas que desarrolla de manera preliminar Sartre, antes de entrar en la cuestión. Lo primero que desarrolla Sartre es lo que va a denominar cuestiones de método. Las cuestiones de método, muy brevemente, podríamos decir que trata sobre si es que tiene o no tiene algún sentido hablar de la dialéctica y confrontarla como un método que pertenece solo al marxismo y excluye al existencialismo. Básicamente la idea de Sartre al desarrollar este tema es decir que esta es una supuesta antítesis, una supuesta oposición que obedece a su tiempo. Así como Kierkegaard se opuso a Hegel en una batalla de idealismos, por así decirlo, una visión idealista del mundo, que sería la de Hegel, y una visión idealista de la subjetividad, que sería la de Kierkegaard. Sartre dice que su polémica, la del existencialismo con el marxismo, es algo parecido, pero ahora en el mundo de lo material, de lo concreto, un materialismo dialéctico versus un existencialismo materialista, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, el marxismo y el existencialismo, ¿a qué obedecen? ¿A qué tipo de coyuntura histórica obedece esta disputa? Sartre va a decir que el marxismo es la filosofía insuperable de su tiempo porque no han sido superadas las condiciones que lo engendraron, es decir, un sistema económico alienante en donde los más pobres, o el obrero, o el proletario, son los que tienen la peor parte. Ese tipo de sistema aún no ha sido superado. Entonces, a Sartre, como uno de los mayores representantes del existencialismo, le corresponde dialogar con el marxismo. Pero lo que Sartre va a tener en cuenta es lo siguiente: el método del marxismo va a depender mucho de qué tipo de marxista sea el que lo emplee. Hay marxistas que reducen la dialéctica en un a priori y siempre es el futuro, es decir, ellos ya saben desde antes que se desarrolle algún tipo de coyuntura histórica que primero va a haber una afirmación, una negación y una negación de la negación, o lo que se dice, o como se dice en jerga marxista, una tesis, una antítesis y una síntesis. Sartre está en contra de ese método a priorístico, en donde ya se sabe que inmediatamente lo que viene va a ser una negación y luego una negación de la negación, es decir, una superación. Sartre más bien considera que constantemente hay que regresar a la historia para releerla a la luz de los nuevos hechos. No solo hay que mirar hacia el futuro y hacerla de adivino, diciendo, ya seguramente ahora viene una negación y luego una negación de la negación, sino que hay que volver constantemente al pasado para luego, aprendiendo el pasado y releyendo la historia, poder proyectarnos al futuro. A esto Sartre le llama el método progresivo regresivo, y por eso mismo Sartre se opone a una dialéctica dogmática y él prefiere una dialéctica crítica. Una dialéctica dogmática sería tal que piensa que no existe algo así como un factor individual, no existe algo así como la libertad de las personas, porque todo está ya determinado por las condiciones socioeconómicas en donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, Sartre se opone a Lukács, que dice que Napoleón no es un personaje grande de la historia, sino simplemente es un instrumento en una suerte de mecanicismo dialéctico o de una suerte de fatalismo histórico en donde los agentes no son más que marionetas de lo que tenía que pasar necesariamente. Y Sartre está en contra de esto porque Sartre dice que muchas personas expuestas a las mismas condiciones socioeconómicas e históricas de Napoleón no son Napoleón, porque hay algo irreductible que siempre se le escapa a la dialéctica y a todo sistema totalizante y totalizador que es la libertad. Esa contingencia inaprensible que es la libertad humana. Esa nada, ese hueco en los sistemas totalizadores. Bien, ahora sí ya entremos en lo que se me ha encargado que exponga, que es de la praxis individual a lo práctico inerte. Ahora bien, ¿cómo no caer en la aporía de que para unificar hay que ser ya un principio unificado? Hay gente que dice que sí es posible la unificación en la dialéctica, es decir, esta unificación que es el momento cumbre, el momento final, que es la síntesis, que sería la negación de la negación, solo puede ser posible porque el ser humano en sí ya es un todo orgánico. Pero
esto no está del todo claro para Sartre, porque Sartre piensa que el descubrimiento capital de dialéctica es que el hombre está mediado por las cosas, y las cosas están mediadas por el hombre, es decir, que el hombre no está totalizado otra vez a priori, sino en la medida en que el hombre va actuando, va modificando su entorno, pero también modificándose él mismo. Esto es obviamente una idea hegeliana en la que Hegel dice que el Geist, o el espíritu, se expresa en el movimiento y solo así puede autoconocerse. A los seres humanos les pasa igual para adquirir la autoconciencia. Entonces, en ese sentido, todo lo que hacemos no solo modifica el entorno, también nos modifica a nosotros en tanto que nos permite conocernos mejor. Entonces, la unidad dialéctica, que sería la totalización, o sea, la síntesis, se da en todo. Nosotros somos conscientes de que cuando vamos al colegio somos parte del colegio, que como ciudadanos somos parte del Estado, que como clientes somos parte del mercado. Nosotros estamos constantemente siendo conscientes de que siempre pertenecemos a un sistema totalizador. Pero entonces la pregunta fundamental aquí es ¿qué espacio queda para la praxis individual? O sea, Sartre lo que está tratando de hacer es conjugar la tensión entre la práctica individual, que como acabamos de decir es irreductible por parte de los sistemas totalizadores, pero también no quiere caer en el otro lado del péndulo, que sería decir, bueno, el hombre está y es parte, está inmerso y es parte siempre de sistemas totalizadores. ¿Qué es lo que Sartre le va a criticar más adelante el estructuralismo? Entonces, lo primero que podríamos decir es que nosotros mismos, en nuestro actuar, representamos la dialéctica, porque primero somos un cuerpo orgánico, tenemos funciones orgánicas, pero sentimos la falta, sentimos el vacío, que es una necesidad. Por ejemplo, sentimos hambre, y entonces nos ponemos en movimiento para calmar esa hambre. Es ahí donde se produce una suerte también de afirmación, negación y negación de la negación, pero primero entre el hombre y su entorno. Todavía no estamos hablando del hombre relacionándose con otros hombres, que es la historia y la sociedad. Primero, el hombre y su entorno. El hombre, que es una afirmación, en tanto tiene funciones orgánicas, es un cuerpo biológico, siente una falta, que sería lo que lo niega, que es la necesidad. Imaginemos, tiene hambre, y movilizarse para solucionar esa hambre, para conseguir el alimento, es la praxis unificadora. Ahora, como bien dice Sartre, nada nos garantiza que la negación de la negación se vuelva una afirmación. ¿Qué es lo que nos garantiza que, porque, o sea, una negación de la negación puede ser volver al punto de inicio? ¿Qué es lo que nos garantiza que una negación de la negación, qué es lo que nos garantiza que una negación de la negación sea una síntesis? El proyecto humano. Solo a través de los ojos de nuestro proyecto podemos saber que efectivamente hemos superado la negación con otra negación y que no volvemos al inicio, porque nosotros tenemos en mente qué es lo que queríamos. Quería conseguir el alimento, lo conseguí, superé esa hambre que negaba mi organismo. Tenemos que tener un proyecto como horizonte para que solo así cobre sentido la negación de la negación como superación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que se totaliza en nombre del proyecto, no en nombre de las leyes de la historia o del destino, sino del proyecto humano. La praxis humana es la que permite que sea posible la dialéctica. Vamos a la segunda parte, las relaciones humanas como mediación entre los distintos sectores de la materialidad. Efectivamente, existe el aislamiento no solo en el entorno social, también en el entorno, no solo en el entorno natural, también en el entorno social. Existe el trabajador que, para la redundancia, trabaja de manera aislada, pero esa soledad es una designación social e histórica. Ahora, cuando no se cumple la necesidad, es decir, cuando no puedo satisfacer mi hambre, por ejemplo, esta se interioriza y se padece como una enfermedad crónica. Es así que uno se degrada. Por ejemplo, cuando alguien sabe que a duras penas va a poder conseguir un solo alimento de los 3 que suele estilar, va a tener que padecer el hambre de las otras 2 comidas.
y lo va a interiorizar y lo va a sufrir como si fuera una enfermedad crónica. Ese dolor estomacal por no comer, pero es que no tiene otra manera. Uno lo termina aceptando y sin lugar a dudas la condición del ser humano ahí se degrada. Ahora, como acabamos de decir, si eso es porque es un entorno social que nos precede, que nos condiciona de esa manera, ¿qué quiere decir hacer la historia sobre la base de circunstancias anteriores? Lo que quiere decir es que siempre tenemos un proyecto, porque si nos quedamos con que la historia nos precede y el lenguaje que hablamos nos precede y es posible que el lenguaje nos hable y nosotros no realmente seamos los que dominan el lenguaje, todo sería un mundo de objetos inertes. Sartre, sin decir nombre, sin decir los nombres de los filósofos que nosotros podemos identificar claramente con la corriente del estructuralismo, va a decir que es el pesimismo burgués el que se complace en confirmar que efectivamente el lenguaje es una totalidad, la gramática es una totalidad de la cual nosotros no somos partícipes y que la economía es una totalidad que tiene sus propios fines. Sartre considera esto un pesimismo burgués. Sartre considera que es en realidad el hombre quien hace la historia. Si es que el hombre no tuviera un mensaje de comunicar, ese lenguaje sería un objeto inerte. Y si el hombre no tuviera que conseguir ciertas metas económicas para poder subsistir o realizar algún tipo de proyecto, esa economía también sería un lenguaje inerte. Entonces, Sartre va a decir que es en realidad en el reconocimiento, es en realidad en el reconocimiento del otro, en el que la praxis se vuelve parte de una dialéctica viva. Es decir, si yo tengo el lenguaje, no es para ser un títere del lenguaje. Si yo tengo el lenguaje es para comunicarme y mandarle un mensaje al otro y reconocerlo. E inclusive el odio es de reconocimiento, porque es una conciencia que se dirige con fines de destruir otra conciencia. Es decir, el otro y mi praxis están interrelacionadas a través del reconocimiento. Y esa es la manera que Sartre encuentra para escapar de un sistema totalizador y totalizante que anule la subjetividad. Siempre es a través del reconocimiento, y esto es obviamente clara influencia hegeliana. Entonces, para hacer una suerte de síntesis, podríamos decir primero que se totaliza, es decir, se produce la síntesis por la libertad humana, por el proyecto humano. Es el proyecto humano quien garantiza la síntesis. Primero, en un entorno natural, el hombre con su entorno, también en su interioridad, no a un nivel subjetivo, sino en su interioridad a un nivel orgánico, se produce la dialéctica. Yo soy un cuerpo orgánico, es decir, esa es una afirmación. Siento la necesidad, que si no la, evidentemente, si no la satisfago, podría morir por inanición, en el caso del hambre. Y me pongo en marcha a través de un proyecto, a través de la praxis, por ejemplo, conseguir un fruto para alimentarme. Ahí se ve la dialéctica. Pero la dialéctica también se ve en el plano social. Puede ser un trabajador aislado, pero ese trabajador aislado está aislado porque la sociedad y la economía lo han aislado. Entonces, también se pone a trabajar, modifica su entorno, consigue un salario, otra vez. Afirmación, negación y negación de la negación. Ahora, la negación de la negación es una síntesis porque tengo un proyecto. El proyecto como horizonte me permite que tenga sentido la dialéctica. Y ahora, ¿cómo yo me relaciono con el otro sin volverlo un instrumento también? Porque en este tipo de economía y en este tipo de sistema es innegable que en algún momento nosotros volvemos un instrumento a nuestro prójimo, que lo vemos solo como un instrumento para conseguir nuestros fines. No se vuelve la otra persona un instrumento porque la reconozco. Ahora, Sartre dice, no debemos caer tampoco en lo que Sartre considera una ingenuidad, que es la propuesta de Kant, que es el reino de los fines. Porque nosotros mismos utilizamos nuestro cuerpo como instrumento para un proyecto que nos trasciende. Pero el otro solo tiene que ser instrumento en tanto también yo respete su proyecto individual. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.